Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas entrevistas en contexto, una forma distinta de entender la ruralidad de nuestro país. Y en el día de hoy les tengo una gran invitada. Ella es la doctora Claudia Medina y aquí me detengo porque es importante resaltar el papel de la doctora Claudia en un sector en donde normalmente son los hombres los que se dedican a ciertas actividades y también a las investigaciones. Y llego allí a investigaciones porque ella tiene un perfil así investigativo, científico y bastante estudiosa. Muchas gracias, doctora Claudia, por atender este llamado y bienvenida a Entrevistas en Contexto. Hola, Sulam, muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues a Fedegan por esta oportunidad de hablar de la mujer y su relación con la investigación en este tema de la ganadería. Así es, y quiero preguntarle cómo ha sido ese camino. ¿Usted me puede sintetizar cada uno de esos desafíos que usted ha tenido en una sola palabra en todos estos años de trabajo? Retos, muchos retos han sido. Ha sido un camino de investigación largo, de hace más de 30 años, pero lo interesante es que es una investigación que ahorita está pudiendo ser puesta a disposición de un sistema productivo como es la ganadería. Claudia Medina, ¿cómo ve de cierta manera la importancia de los suelos y de los escarabajos en todo este tema de la ganadería? Últimamente nos hemos enfocado en ese concepto de ganadería sostenible y también amigable con el medio ambiente. Y creo que es necesario entender cuál es el papel de los suelos en este proceso, porque creo que es una simbiosis y también tienen que ir articulados con esa parte. Pues mira que yo empiezo las conversaciones con los ganaderos preguntándoles y haciéndoles caer en cuenta que normalmente, ¿cuál es el capital de tu finca? Les digo, y normalmente siempre se piensa que el capital de la finca pues es el ganado o es la maquinaria o es la tierra, y yo siempre les muestro que hay algo que es más importante que todo eso, que es el suelo. El capital suelo, digamos que está un poquito olvidado o ha estado muy olvidado en los sistemas productivos, y porque precisamente no apreciamos y no conservamos lo que no conocemos y lo que no vemos. Entonces, digamos que a través de la investigación que he estado haciendo con escarabajos coprófagos, que son como un organismo que están en la parte externa del potrero y en la parte interna, yo les digo, es como un mensajero que nos quiere mostrar un poco lo que está debajo de tu potrero, que es el suelo. Y la importancia del suelo está, digamos, empezando a ser vista y a ser tenida en cuenta en estos procesos de sostenibilidad, porque pues en el suelo está todo lo que es el carbono, todo lo que es la nutrición de la pastura, que es súper importante para todo el ciclo dentro del sistema productivo ganadero. ¿Qué me indica a mí que no hay escarabajos en mi suelo? O sea, cuando yo no los encuentro, ¿qué mensaje me está enviando en ese momento la Tierra? Pues una de las primeras cosas es que has perdido biodiversidad de tu sistema productivo, y la biodiversidad es súper importante del sistema ganadero, porque el escarabajo es el reciclador de esa materia orgánica que excretan las vacas. Las vacas son unos rumiantes que, pues, que hacen una transformación excelente de un forraje en un alimento para el ser humano, leche, carne. Y el escarabajo es como si fuera otro rumiante que aprovecha la boñiga del ganado y hace todo un proceso de descomposición y de incorporación de esa materia orgánica al suelo. Entonces, cuando no tienes escarabajos es que has abusado de pronto de las drogas veterinarias, la ivermectina, que los mata, y tienes de todas maneras un suelo que puede estar descompuesto porque no hay, el escarabajo es un indicador de que de pronto no hay una fauna o una biodiversidad importante del suelo. De eso, dentro de esas investigaciones y ese trabajo de campo que usted ha realizado, ¿cuáles son esas particularidades del suelo en Colombia? Y lo pregunto porque tenemos regiones con condiciones climáticas y también con situaciones muy particulares. ¿Cuál ha sido esa radiografía que usted ha tenido en cada uno de esos recorridos? Pues hablar del suelo en Colombia pues es algo muy ambicioso porque Colombia es bastante heterogénea, tenemos muchos pisos térmicos, pero sí hay un síntoma que yo he estado viendo en la ganadería, y es precisamente que los suelos en las zonas de ladera pueden estar erosionados por temas de ganadería cuando no son bien manejados. Cuando tienes un buen manejo, tú puedes tener unos suelos protegidos.
También, pues, hay, sobre todo la producción lechera, bastante abuso de químicos. Entonces, cuando tienes una fertilización química súper alta, basada solamente en sustancias químicas o mucha fumigación de los pastos, pues el suelo se está convirtiendo casi que en una materia que sostiene el pasto. Yo a veces digo que muchas de las lecherías, les digo, esto parece un hidropónico. El suelo está muerto y encima tienes unas plantas que crecen por todos los nutrientes que artificialmente se están poniendo, pero la vida del suelo se ha perdido. Entonces, hay un cambio, recientemente hay unas ganaderías, la ganadería regenerativa, que se ha enfocado un poco en el proceso de regeneración de suelos. Uno puede ver procesos de ganadería con estrategias de sostenibilidad muy importantes, pero también hay producción ganadera donde el suelo está bastante descuidado. Entonces, puedes encontrar las dos cosas. Y en encontrar esas dos cosas me aterrizo al Caribe colombiano, porque allí la tierra muchas veces es muy árida por las fuertes temperaturas que se registran. Usted va al departamento del Magdalena y encuentra unas particularidades, sobre todo de la sequía y pues las afectaciones del cambio climático. ¿Qué mensajes se envía allí a los productores, a los agricultores y también a los ganaderos para que hagan de ese suelo un proceso amigable, ¿sí? Y no se vean tan deteriorados muchas veces los terrenos? Sí, o precisamente la zona Caribe, pues que los ecosistemas son secos, hay ecosistemas, bosques secos y ecosistemas que están sometidos a estos regímenes de épocas de lluvia cortos y sequías muy largas. El suelo tiene que ser aún más cuidado, es donde, pues, donde digamos la necesidad de tener una cobertura del suelo es muy importante y allí es donde pues la recomendación es precisamente tener coberturas, poder tener cercas vivas, poder tener sistemas silvopastoriles integrados a tu proceso de ganadería para que precisamente el suelo pueda tener más retención de agua, ¿no? Ahorita hay muchos procesos que están haciendo en las ganaderías como los key lines, otros diseños de la finca donde tú puedes diseñar cómo puedes optimizar un poco el agua. Y también pues conservar la fauna del suelo es una de las estrategias en las que hemos estado trabajando de ver cómo cuando tienes un suelo vivo, pues la retención del agua es completamente evidente. ¿Cómo hago yo para aumentar la presencia de escarabajos? Y no solamente creería que de escarabajos, sino de otros insectos en los terrenos. O sea, ¿cuáles son esas prácticas que se pueden realizar en cada uno de los predios? Bueno, lo primero que yo recomiendo a los ganaderos es pues dejar el uso del antiparasitario ivermectina, pues porque es una droga que tiene mucha residualidad y pues termina envenenando toda la fauna del suelo. Pues también la recomendación es la mecanización. Mecanización destruye mucho toda la fauna del suelo y los escarabajos tienen un ciclo reproductivo que se basa en masas nidos que están debajo del suelo y al tener una mecanización profunda destruyes todas estas masas nido, o sea que toda la vida del escarabajo puede verse afectada, todo su ciclo. Reducir la mecanización, quitar las ivermectinas y ojalá poder aumentar las coberturas vegetales, tener árboles, tener porciones de bosque en tu finca. Los escarabajos están más en los bosques y van colonizando poco a poco los potreros, aprovechando la bonita del ganado. Entonces, en general, esas son las tres recomendaciones principales para aumentar y hacer que los escarabajos comiencen a tener digamos, esas bondades dentro de tu sistema productivo. Y llega un punto en donde le tengo que preguntar, ¿eso se puede comprar? ¿Uno puede comprar escarabajos? No, en este momento, aunque hay crías en otros países comerciales, en Colombia no tenemos crías comerciales. Hay procesos de investigación en la reproducción de los escarabajos, pero en este momento no hay. Es algo como que uno piensa que tendemos mucho a que todo lo podemos comprar. Las soluciones las podemos comprar y como compramos un abono, compramos un fertilizante, el mensaje que yo quiero dejar es que hay que entender tu finca como un ecosistema y que las acciones que hacemos en un lado pueden repercutir en el otro. Entonces, como que al ver tu finca como un ecosistema, como un sistema integrado y la biodiversidad parte de ella, empiezas a entender que acciones que tú haces van a hacer que los escarabajos lleguen y no es un tema de ir a comprarlos, porque
nada te sirve ir a comprar algo que no se va a adaptar a tu finca. Tú tienes que preparar tu finca para que tengas los escarabajos. Entonces el mensaje no es algo que consumimos o compramos, sino que hacemos acciones para mejorar las condiciones de biodiversidad de tu propia finca y te lleguen los escarabajos. Ese es el mensaje. Y en cuanto a esas acciones, tenemos que pensar en la conservación y también en tratar de cuidar el entorno en donde ellos se pueden desarrollar. ¿Cuántas especies hay en Colombia el día de hoy? ¿Hay algunas que han desaparecido? Los escarabajos coprófagos son en el mundo unas 6.000 especies y en Colombia calculamos unas 400. Todavía hay especies nuevas para la ciencia registrándose aún en fincas ganaderas, una diversidad súper alta. Somos pocos los que estudiamos escarabajos y todavía no hemos terminado de describir las especies, así que la cifra que te estoy dando de 400 es una cifra aproximada. Y hay especies que están en peligro de extinción, que ya están en estado vulnerable, porque algunas especies son muy localizadas o están asociadas a ciertos tipos de bosque y ellas por su pérdida de hábitat y el reemplazo de los bosques están amenazadas. Estamos todavía estudiando, yo estoy trabajando mucho con los ganaderos, volviéndolos como ellos observadores de sus propias fincas y que ellos registren sus escarabajos. Tengo un proyecto que se llama Escarabatón, donde el escarabajo se puede subir a esta plataforma la fotografía del escarabajo, el ganadero se apropia de ese conocimiento, entiende lo que él tiene y contribuye a la información que necesitamos todos, porque cuando tenemos información podemos tomar decisiones de cómo podemos manejar, cómo es la distribución de las especies en diferentes sitios. Entonces, esa es como la invitación a ser observadores, investigadores de tus propias fincas y contribuir con esta información. Hay una plataforma de biodiversidad que se llama iNaturalist, donde se puede compartir estas fotografías y bueno, esto es parte de los talleres que he estado realizando desde mi investigación en el Instituto Alexander von Humboldt. Detengámonos ahí porque usted me está dando información muy valiosa para quienes estudian veterinaria, para quienes estudian todo esto relacionado con el sector agropecuario y es importante que tengan esas herramientas académicas y didácticas a la mano. Repitamos la página y también lo que pueden encontrar allí y el escarabatón, ¿es que es así? Sí, el proyecto se llama Escarabatón. Te puedo mandar Sí. una imagen para que la pongas. El link es una aplicación que se llama Naturalista o internacionalmente se conoce como i-naturalist. Y bueno, allí estamos como registrando la información de escarabajos de las fincas ganaderas de Colombia. Claudia, muchas gracias por este espacio. Sé que nos vamos a encontrar en el camino y lo que más me enorgullece y lo que más me genera satisfacción es ver mujeres que se enfocan desde el punto investigativo para aportarle a la ganadería, al sector rural en Colombia y también a nuestro país, que transforman las realidades muchas veces en las regiones y también los estereotipos y también la imagen que tienen muchas mujeres a nivel internacional y a nivel nacional en cuanto a sus competencias. Creo que usted está dando un buen ejemplo que a través de la academia y del conocimiento técnico las mujeres pueden seguir calando espacios. Muchas gracias a ti, Sulam. Y sí, creo que cada día hay más mujeres, también hay muchas mujeres ganaderas y en este recorrido por la ganadería en Colombia me he encontrado muchas mujeres que están haciendo muchos trabajos que aportan a lo que es la ganadería sostenible. Que le vaya muy bien en Santa Marta, que Muchas disfrute del Caribe colombiano, de mi tierra, y bueno, que esos aportes y esos conocimientos también aterricen allí en el Magdalena. Es Claudia Medina, conocedora amplia de los suelos y de los escarabajos, nos ha dicho que hay más de 400 especies en nuestro país y que el desafío está en estar comprometidos con el medio ambiente, cuidar los suelos y tampoco sobreexplotarlos. Ahí está la información. Si usted quiere revivir alguno de estos momentos, pues la información queda allí en nuestro portal de Contexto Ganadero. Claudia, esto se llama Noticias en Contexto porque hemos hecho todo un proceso de transformación, de que la información sea vista así de manera audiovisual y no escrita. Para quienes nos han pedido esos cambios, pues aquí estamos prestos a hacerlos. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos en esta bella entrevista. Claudia, que le vaya muy bien. gracias, Sulam.